Buenos días a todos. Vamos a hacer un webinar, parece que en familia, porque somos alrededor de 60 personas más o menos. Quizás después se empiece a incorporar más gente. Bueno, el objetivo de este webinar, tenemos una hora más o menos para hablar de las observaciones del AT 2023. Un tema que todos los años nos convoca, ¿cierto? Cuando nosotros, esperanzados, declaramos los impuestos a la renta en el mes de abril, con el ánimo de que no tengamos ninguna observación, pero lamentablemente siempre algo ocurre, ya sea porque algo nos equivocamos, ¿cierto? O algo el servicio de impuesto interno quiere revisar a través de un mecanismo de control. Y de ahí nace la observación. Entonces la idea hoy día en esta hora que nos vamos a conversar es ver las observaciones más comunes que hay. Yo les voy a compartir un Excel con todas las observaciones que hay. Básicamente son un montón. Por un tema de tiempo no voy a revisarlas todas, pero vamos a ir viendo una a una cuáles son las más recurrentes que uno tiene y cuáles son los controles que en definitiva el Servicio de Impuesto Interno revisa o cuadra, ¿cierto? Y uno debiese tener cuidado para realizar la renta, o si es que se ha equivocado, poder modificarlo en el periodo posterior. Porque ya claramente estamos en época de revisiones, porque, o sea, perdón, de observaciones, porque esto comienza en junio. Entonces algunos contribuyentes probablemente vayan al Servicio de Impuesto Interno a sacar esas observaciones, o licenciadamente habrá que esperar que el servicio te notifique, ¿cierto?, para que uno concurra a las oficinas del servicio, o a lo mejor te contactarán por internet, ¿cierto?, para que uno solucione estas observaciones. Bueno, dicho eso, yo acá les voy a compartir un PPT, que básicamente no nos vamos a detener mucho en este PPT. Solamente me gustaría comentar con respecto a este PPT, ¿ya? Después pueden ver acá que está la operación, o sea, las observaciones de la operación renta. Básicamente acá usted tiene un link para ver ayudas para corregir las observaciones. Básicamente te indica la observación F no sé cuánto que corresponde a tal situación. ¿Ya? Que es lo mismo que vamos a revisar nosotros acá en nuestra clase. ¿Ok? Lo importante, básicamente cuando uno hace bueno, acá están los mecanismos de apoyo, ¿cierto? El suplemento tributario, instrucción del formulario 22, que hoy día el formulario 22 usted lo despliega en la página, ¿cierto? Y pincha en el código y ahí te aparece la explicación de cada línea, que es básicamente como juntar todas las leyes de la renta, resoluciones, oficios, ¿cierto? Y circulares que van básicamente incorporadas en cada línea y cada código, de forma tal de que usted pueda construir su formulario 22 de forma correcta. No obstante, hoy día el servicio propone propuestas, ¿cierto?, valga la redundancia, para ciertas personas naturales, y las personas jurídicas hay información que está en agentes retenedores, ¿cierto?, pero usted tiene que construir la declaración de impuestos casi en su totalidad cuando es persona jurídica. Lo importante con respecto a este PPT es básicamente dice, ¿cómo se rectifica una declaración por Internet? Bueno, dice el proceso rectificatoria de una declaración de impuestos de renta es un evento que se inicia a contar del 1 de junio, ¿cierto? O sea, ya estamos en junio, entonces uno podría rectificar. A lo mejor son cosas que uno las puede sacar por internet rápido, o a lo mejor otras que va a tener que acercarse a la unidad del servicio, o probablemente el servicio lo va a citar. Hay unas que son más rápidas, otras que son más lentas. Las que generalmente dice corregible por internet uno las puede hacer rápidas, ¿cierto? Algunas que básicamente algunas las puede hacer uno por internet, pero dado que tienen otra observación, muchas veces te rechazan esa rectificatoria. Por ejemplo, supongamos que hoy día usted tiene una observación por el crédito de primera categoría. Hoy día claramente uno podría rectificar ese formulario 22 con el crédito correspondiente, pero si yo estoy básicamente, tengo una observación por justificación de inversiones, ¿cierto? Porque por el origen de fondos de los cuales yo invertí, hoy día uno podría realizar la rectificatoria por internet, pero lamentablemente te va a salir rechazado tu intento rectificatorio, porque claramente el servicio te va a decir que no ha sido rechazado el intento rectificatorio porque usted tiene observaciones que no ha solucionado. Y lo que pasa es que en definitiva, claro, uno la observación del crédito la puede sacar rápido, pero dado que estoy básicamente observado por justificación de inversiones, se requiere que en definitiva se contacte algún fiscalizador con usted, sea notificado, usted vaya a la oficina, porque en definitiva la fiscalización de justificación de inversiones, cuando eso esté ok, automáticamente le van a liberar la observación del crédito. Es decir, hoy día una observación que es relativamente fácil va amarrada a una observación que es relativamente compleja en el sentido de que uno tiene que aportar antecedentes para, en este contexto, poder decir
ok a esta observación. Entonces, unas son bastante fáciles y otras que son fáciles, pero probablemente vienen amarradas a una observación difícil que no van a salir vía internet, sino que tendría que yo acercarme a la oficina de servicio, esperar que me citen para sacar la observación grande para poder sacar la observación chica. ¿Ok? Otra cosa importante, que cuando una declaración de renta no puede rectificarse por internet. Bueno, acabamos de decir básicamente que cuando usted tiene observaciones que requieren de aportar antecedentes, no va a poder rectificarla por internet, por mucho que una observación sea simple. Por ejemplo, una cosa súper importante cuando usted aumenta el código 87, que hoy día no es el código 87, hoy día, o sea, sí, el código 87, pero la línea 90 y tanto, es básicamente cuando uno está solicitando una mayor devolución. Hoy día, si por ejemplo yo tengo una devolución de 1.000 pesos y hoy día voy a rectificar y estoy pidiendo 1.500 pesos, por decir cualquier cifra, automáticamente esa rectificatoria no va a ser aceptada por Internet. Porque como está solicitando una mayor devolución, se precisa que en definitiva el fiscalizador te revise los antecedentes o lo que tú estás colocando en esta formulario 22 para que en definitiva te devuelvan o proceda esta mayor devolución. ¿Ok? En concurrencia a operación de renta años anteriores. Si tú a lo mejor te citaron, muchos años no fuiste, y hoy día quieres rectificar por internet, a lo mejor puede ser una observación súper simple, pero al final del día te la van a rechazar también. ¿Y por qué? Porque en definitiva tú tienes muchos años en los cuales no has ido al servicio en post interno por producto de alguna citación. Ahora, no significa que sean muchos años. A lo mejor probablemente con solamente un año, tú puede que no te acepten esa rectificatoria. Utilidades absorbidas, PPUA. Cuando una sociedad hoy día, ¿cierto?, participa en otras sociedades y esas sociedades a usted le distribuyen dividendos o retiros, ¿cierto? Y usted tiene una pérdida tributaria. Hoy día el artículo 27 transitorio de la ley 21.210 dice que lo primero que debo hacer yo, esa pérdida tributaria debo absorberla con los dividendos o retiros recibidos afectos a global, ¿cierto? Porque en definitiva el servicio o la norma lo que quiere es que tú disminuyas la pérdida. O sea, alguien que tiene una pérdida tributaria y recibió dividendos o retiros de empresa fuente, no podría utilizar esa pérdida tributaria como un gasto al año siguiente, ¿cierto? Porque en definitiva la norma dice que cuando uno es catorceavo de 3 debe obligatoriamente la pérdida tributaria absorberla con los dividendos o retiros afectos a global más su respectivo incremento que haya percibido, de forma tal que usted achique esa pérdida tributaria. Y esa es la pérdida tributaria que te van a aceptar el año siguiente. ¿Ok? Pero esa es la primera derivada de este artículo 27 transitorio. La segunda derivada dice que usted puede, y cuando dice puede, es que no tiene la obligación, ¿eh? Porque lo que dice el artículo transitorio es que usted, la obligación que tiene es absorber la pérdida. Pero es básicamente a criterio suyo, decisión suya, si usted quiere pedir o no el crédito que absorbe, porque usted como absorbió el retiro y el dividendo, también absorbe parte del crédito. Entonces usted ese crédito que viene del dividendo retiro a la empresa fuente, hoy día usted puede solicitar la devolución, como también puede decir no quiero pedirlo. Ahora yo soy partidario de siempre pedirlo, porque para qué dejar plata en la mesa, pídalo. Ahora, claramente, si usted dice al fisco estoy pidiendo 1.000 pesos de PPUA por el crédito que absorbí, lo más probable es que el servicio en post interno le haga una devolución parcial. A lo mejor le va a decir, ¿sabe qué? Te devuelvo 500 pesos. Y 500 pesos van a quedar supeditados a que cuando el servicio te cite, ¿cierto? Porque va a querer revisar tu pérdida tributaria y va a querer revisar el mecanismo de imputación que tú hiciste, para ver si en definitiva esto cuadra con la metodología del artículo 27 transitorio y también de esta circular 39 del 2021, donde se menciona, o perdón, 19 del 2021, donde se menciona el tema del PPUA, ¿ya? Entonces, en ese caso, si uno se equivocó en el cálculo del PPUA, lo más probable es que uno quiera rectificarlo por internet y a lo mejor va a pedir más o menos plata. Al final del día también te van a decir que va a salir rechazada esa observación, porque, o sea, esa rectificatoria, porque en definitiva el servicio lo que quiere es que primero tú vayas y le aportes antecedentes para en definitiva saber si tu pérdida tributaria está bien determinada y los créditos que estás pidiendo de evolución están bien determinados. ¿Ok? Eso básicamente con el PPUA. Aquí el número 4 dice declaraciones juradas recibidas con observaciones. Por ejemplo, los agentes retenedores, algo súper simple. Hoy día a lo mejor a mí por ejemplo, un Banchile, PCI Corredores, ¿cierto? Me informó algún dividendo, ¿cierto? Y si esa declaración jurada tiene una observación, lo más probable es que ese crédito sea impugnado. Entonces hoy día, si yo rectifico, ¿cierto? Lo más probable es que en definitiva no me acepten esta rectificatoria, porque lo más probable es que va a querer el servicio
que a lo mejor este tercero modifique esa declaración jurada para que en definitiva pueda correr mi formulario 22. Ahora, muchas veces lo que pasa en los créditos externos, cuando a mí me certifican, ¿cierto? Un dividendo, estas corredoras, ¿cierto? Viene con un crédito primera y un crédito externo. Generalmente sale la observación que te dicen que está observado el crédito externo. ¿Ya? El crédito externo está observado, pero te lo observan por mecanismo, pero se lo están observando en definitiva a ti, pero no es porque a lo mejor tú lo tengas mal imputado, ¿ah? Porque automáticamente te lo pueden colocar en tu formulario 22 cuando uno es persona natural, ¿cierto? En definitiva, lo que quiere el servicio impuesto interno es que quiere validar ese crédito. ¿Ese crédito cómo se valida? Si está observado en la fuente, bueno, va a esperar que la fuente rectifique ese formulario, pero si o sea, declaración jurada, pero si la fuente no lo rectifica, lo más probable es que tú para sacar la observación de este crédito externo vas a tener que llevar el certificado de quién te distribuyó este bien de retiro, ¿cierto? Porque en definitiva, el IPE, impuesto pagado al extranjero, crédito extranjero que a ti te ponen a disposición para que tú ocupes como crédito, si está bien o mal determinado no es cosa tuya, ¿cierto? Porque tú solamente lo utilizas dependiendo de cómo haya sido informado. Si te lo informaron, tú le imputas, incorporas el dato. Ahora, si está bien o mal determinado, ya resorte básicamente de quién lo informó. Entonces, en algunos casos, existe la posibilidad de que tú lo puedas sacar esta observación mostrando al fiscalizador el certificado que te hizo llegar el que te distribuyó este retiro o dividendo. ¿Ok? Ahora, si tú básicamente estás utilizando créditos externos en tu mecánica de tu empresa, ya sea 14A o de 3, ¿cierto? Porque tú puedes saber como empresa haber invertido en el extranjero y te distribuyeron un dividendo, pero ese dividendo que te distribuyeron del extranjero retiro básicamente se afectó con un impuesto extranjero, ese crédito extranjero de acuerdo al artículo 41A de la ley de la renta, tú hoy día lo puedes utilizar en contra del impuesto primera categoría y una parte en contra de impuestos finales. Obviamente, tú cuando determinas ese crédito por impuesto primera categoría, me explico, hoy día tu impuesto primera categoría es 1.000 y ese impuesto primera categoría de 1.000 tú le restas el crédito extranjero, suponiendo que son 200 pesos, tú terminas pagando 800 pesos. Ahí vas a tener una observación. No es porque probablemente esté mal determinado, sino que lo que quiere el servicio de impuesto interno es que tú le muestres básicamente la metodología de cómo pudiste o cómo determinaste estos 200 pesos de crédito extranjero que te sirvieron como un crédito sin devolución en contra del impuesto primera categoría. Entonces, si hoy día tú te equivocaste y lo quieres rectificar, automáticamente el servicio te dice, sabe que no procede la rectificatoria, porque en definitiva yo lo que quiero saber es que usted me aporte antecedentes para saber si el crédito está bien calculado, se ajusta a norma, y para ver si en definitiva usted tiene los respaldos respectivos de que ese crédito o ese impuesto que usted le retuvieron a la remesa, que hoy día usted lo utiliza como crédito, haya sido incorporado en arca fiscal en el país de origen, porque si no se pagó en el país de origen, hoy día yo no podría entregárselo a usted como crédito. Entonces, en definitiva, ahí lo que ocurre es que el servicio quiere visar si en definitiva esta información está bien determinada y tiene el soporte legal o soporte respectivo de tal que usted lo pueda utilizar como crédito. ¿Ok? Rectificatorios que disminuyen el monto pagado, la misma historia. O sea, hoy día si yo pagué 1.000 pesos y me equivoqué, porque en definitiva no utilicé un crédito y ahora quiero incorporar el crédito, claramente no voy a poder rectificarlo por internet, porque me va a decir, ¿sabe qué? Usted tiene que hacerlo por vía administrativa. A lo mejor lo va a tener que hacer de acuerdo al artículo 126, corrección de errores propios, ¿cierto? Una petición administrativa y ahí que me asignen un fiscalizador para decirle, ¿sabe qué? El crédito que yo utilicé eran 100 pesos y resulta que eran 150, porque a lo mejor me certificaron un dato mal y me lo rectificaron después, la declaración jurada, después que yo hice mi declaración de impuestos, o probablemente sabe que vi mal y me equivoqué en el número. Bueno, de esa forma no, usted no va a poder hacer por internet, sino que en definitiva va a tener que hacerlo en presencial, o sea, se va a tener que contactar con algún fiscalizador para que le revise en definitiva y le vise la información que usted tiene que está dando origen a que en definitiva usted tenga un mayor crédito y en ese contexto le van a devolver impuestos pagados en exceso. ¿Ok? Y así sucesivamente con todo lo que hay acá, básicamente se los dejo para que lo puedan revisar. Pero aquí es como lo más importante. Entonces, al final del día, hay ciertas observaciones que uno las puede corregir por Internet y otras que no se pueden corregir por Internet. Ahí ya básicamente hablamos de algunos tips de cuáles se pueden corregir por Internet y cuáles no. ¿Ok? Pero vamos directamente al grano, ¿cierto? Y en definitiva lo que nos interesa, aparte de este preámbulo, es hablar de cuáles son aquellas observaciones más recurrentes y cómo yo las podría, en definitiva, subsanar. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los leo, los escucho? Bien.
Bien. Perfecto. Aquí dice Odette, por observación de remuneraciones, pero las de JOT están ajustadas y los valores de remuneraciones están bien sumados. Quedaron de liberar en unos días, me dijo el fiscalizador, pero hasta hoy no liberó. Claro, lo que pasa es que lo más probable es que el servicio de impuesto interno, si le dijo que estaba ok, lo va a liberar, y si hoy día no se libera, tiene que esperar los procesos. Básicamente el servicio de impuesto interno a veces se demora en los procesos, entonces lo más probable es que va a tener que esperar el proceso a lo mejor los primeros días de julio para que le liberen la renta. Pero si está todo ok y el fiscalizador lo revisó, es un tema de tiempo nada más, ¿ya? O sea, el fiscalizador le puede decir mañana, martes, pero lo más probable es que él presume que es martes, pero va a depender de los procesos masivos que hace el servicio. Entonces va a tener que tener un poco de paciencia. ¿Ok? Bien. Vamos a ver algunas observaciones. Bueno, la primera observación, yo este archivo se lo voy a compartir para que lo tengan, ¿ah? La primera observación que vamos a ver es la del control del beneficio del 14 letra E, para un régimen de un 14A, que es la B48. Ya probablemente para un 14 de 3 sea otra letra. Yo en lo personal no me sé todas las letras, o sea, todas las siglas del servicio en impuesto interno, B48, B49, B50, no, yo no me las sé, y lo más probable es que a esta altura del partido ya no me las vaya a aprender ya. O sea, lo que uno tiene que entender básicamente es cómo poder solucionar esa observación, porque aprenderse todas las observaciones con la nomenclatura del servicio, básicamente es una pérdida de tiempo. Pero básicamente la observación B48 que dice el servicio en impuesto interno es cuando uno tiene objetada el beneficio de la reinversión. De este beneficio el 14 letra E. Básicamente es cuando algo yo he utilizado en forma incorrecta. Lo que uno tiene que entender acá es que cuando uno realiza el beneficio del artículo 14 letra E, lo hace como 14A o D3, ¿cierto? Porque son los únicos dos regímenes que lo pueden utilizar. Lo importante es saber acá, he visto en varios contribuyentes que tienen un gran problema, básicamente tiene que ser con el entendimiento de la norma. Porque cuando uno lee este artículo 14, letra E, dice que uno tiene derecho a rebajar el 50% de la renta líquida reinvertida con tope de 5.000 UF. ¿Ok? Entonces, el ejemplo, aquí hay un ejemplo súper simple, que hay que hacer una especie de limpieza de la renta líquida imponible. Usted toma la renta líquida antes del beneficio, ¿cierto? Y esa renta líquida imponible tiene que rebajar los gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo, que haya pagado durante el año, ¿ya? Y resulta que esos que usted ha pagado durante el año son aquellos que en definitiva usted desembolsó plata. Por ejemplo, hay gente que trabaja hoy día con la provisión de impuesto de renta. Entonces, cuando dice provisión impuesto renta, o sea, impuesto renta contra provisión impuesto renta, ese gasto lo agregan, claramente porque es rechazado, y mucha gente ese gasto considera dentro de la rebaja de la base imponible. No, lo que te está diciendo en definitiva es que usted tiene que rebajar el artículo 21, inciso segundo pagado en el año, por ejemplo, el impuesto de primera categoría que pagó en el año, o sea, el que pagó en abril del 2022, por ejemplo. El que usted pagó en abril del 2022, ya sea que lo haya pagado en caja, lo haya pagado con PPM o lo haya financiado con algún crédito. O sea, da lo mismo como lo haya financiado. Es una disminución de patrimonio. Entonces usted tiene que considerarlo. ¿Ok? Y en el caso de un 14A lo tiene que utilizar reajustado por IPC a diciembre, y en el caso de un 14 de 3 histórico, porque no es un régimen que no corrige. También debe rebajar las multas fiscales. Todo el artículo 21, inciso segundo, pagado durante el año. O sea, en definitiva, lo que te está diciendo es todo aquello que no se afecte con inciso primero de un 40% y con inciso tercero que es global más 10, que en el caso del gasto rechazado cuando se asigna al contribuyente socio. ¿Ok? Entonces, siempre rebajar estos gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo pagado, que son el impuesto renta pagado en abril, reajustado por IPC en el caso de un 14A, histórico en el D3, y la multa, cualquier multa fiscal que usted haya pagado durante el año. Y también aquellos gastos rechazados que en definitiva no se afectaron con el artículo 21, inciso primero, o sea, aquellos que no se afectaron con el 40%. Porque hoy día usted recuerde que el artículo 21, inciso primero, tiene una modificación. Por ejemplo, explico bien simple, al 31 de diciembre del 2019, cuando yo hoy día me atrasaba en pagar las imposiciones, por ejemplo, no le pagaba Provida, ¿cierto? El día 10 o el día 12, y le pagaba el día 15, Provida claramente me cobraba los 1.000 pesos de la imposición más 200 pesos de la multa. Esos 200 pesos era una multa privada, entonces al 2019 era un gasto rechazado respecto al artículo 21, inciso primero, y yo tenía que pagar un 40% porque era una multa privada. Y era correcto en ese contexto, en ese tratamiento. Pero hoy día el artículo 21, inciso tercero, tiene una nueva modificación
y que dice que los gastos rechazados del artículo 21, inciso primero, que serán afectos con el 40, serán aquellos que yo no pueda probar la naturaleza y efectividad del gasto. O sea, por ejemplo, si yo esos 200 pesos los pagué por negligente, porque se me olvidó pagar las imposiciones, lo más probable es que esos 200 pesos van a ser afectos al artículo 21, inciso 40, porque no los pagué por falta de caja, los pagué porque en definitiva me olvidé. Pero si yo esos 200 pesos de multa los pagué porque a lo mejor tengo un quiebre de caja, porque a lo mejor los clientes no me han pagado, porque tienen quién sabe qué problema, yo hoy día podría apelar que en definitiva yo puedo demostrar la naturaleza y efectividad del gasto y la calidad del desembolso, porque no es por algo que yo me haya querido atrasar, sino porque en definitiva no lo pude pagar porque no tuve caja. Entonces esos 20.000 pesos igual son un gasto rechazado, pero con la diferencia que no van a ser afectos al artículo 21, inciso primero con un 40, sino que van a ser afectos al inciso segundo. Entonces, al ser del inciso segundo, van a tener que ser considerados para efecto de esta renta líquida reinvertida, es decir, aquellos del inciso primero que no fueron afectados con el 40, porque pude demostrar la naturaleza efectiva del gasto, van a ser considerados como inciso segundo. Y en el caso de un 14A, usted los va a considerar reajustados por IPC a diciembre, en el caso de un D3 histórico. Y después rebajará los retiros del ejercicio o dividendos del ejercicio que usted haya entregado a los socios accionistas. Reajustado en el caso de un 14 de diciembre e histórico en el caso de un 14 D3. Y con eso le va la renta líquida reinvertida. Esa renta líquida invertida usted puede rebajar el 50% de esa renta líquida invertida con tope 5.000 UF. O sea, no puede exceder de algo así como estamos hablando de 35.000, 140, 175 millones en la rebaja. ¿Ok? Entonces lo primero es fijarse qué es lo que uno tiene. Ahora, lo importante, aparte de calcularla bien, es en definitiva que estos valores estén bien determinados. Ahora, si por ese motivo yo me equivoco en el cálculo de esta reinversión o esta rebaja, voy a salir observado. Ahora, hay distintos oficios del Servicio de Impuesto Interno que ha dicho cuando usted se equivoca en el beneficio del 14 letra E, usted puede corregirlo por Internet, ¿cierto? Pero el Servicio de Impuesto Interno dice que solamente uno puede corregir el beneficio del 14 letra E cuando uno dice la composición me da el mismo monto, o sea, no altero el valor del impuesto a primera, o cuando en definitiva yo el beneficio lo disminuyo, o sea, si utilicé 1.000 y lo corrijo y ahora son 800, voy a poder corregir porque tengo que pagar un impuesto. Pero el servicio dice, si usted se equivocó y el monto correcto del beneficio del 14 le está no son 1.000, sino que son 1.200, usted no puede corregir el beneficio invocando un mayor monto de rebaja, porque en definitiva usted ya cumplió con el beneficio, bien o mal está determinado. Solamente le voy a dar la oportunidad para usted corregir el beneficio cuando en definitiva usted haya utilizado un monto que no va a variar, pero en su composición esté mal determinado, o en definitiva cuando usted modifique el beneficio porque usted pidió más plata o más rebaja de lo que tiene que haber rebajado, pero nunca al alza. ¿Ok? Entonces eso es súper importante. Y considerar también que en definitiva ciertos requisitos, ¿cierto? Hay requisitos que, por ejemplo, uno debe saber del artículo 14 letra E, que dice que hoy día cuando soy 14A puedo tener derecho al beneficio siempre y cuando no venda más de 100.000 UF, ¿cierto? Ahora, esas 100.000 UF no son solamente mis ventas propias, sino que son aquellos ingresos que debo considerar de aquellas empresas a las cuales yo participo. Entonces muchas veces la gente utiliza el beneficio, claro, porque dice yo vendo menos de 100.000 UF siendo 14A o menos de 75.000 siendo 14E, me corresponde, claro, pero resulta que yo participo en un montón de empresas y perdí de vista las normas de relación, porque en estricto rigor yo debiese computar todas estas participaciones que tengo en otras empresas y lo más probable es que al computar estos ingresos de las otras sociedades, lo más probable que hoy día yo no pueda utilizar el beneficio porque por norma de relación aumentan mis ingresos informados para este beneficio. Entonces eso es lo que hay que tener claro también. Y otra cosa importante que dice este artículo 14 letra E, que usted también no debe perder de vista si la rentabilidad por capitales mobiliarios, ¿cierto? Más dividendos y retiros, ¿cierto? Esto supera el 20% de sus ingresos. Si supera el 20% de su ingreso, hoy día usted no podría, en definitiva, solicitar este beneficio del 14 letra E. Entonces son temas que también uno tiene que analizar porque a veces no es un tema de cálculo, a veces también es un tema de por qué no conozco bien los requisitos del 14 letra E. ¿Ok? Entonces, esa es una forma bastante importante de poder conocer cómo uno puede corregir este beneficio. Vamos con la F-132, dice contribuyentes con créditos observados en su EJ.
Bueno, aquí básicamente algo súper simple. Hoy día cuando uno tiene problemas con alguna devolución de impuestos, ¿cierto? Si yo hoy día soy persona jurídica, lo más probable es que tenga impugnada mi renta, es porque a lo mejor tengo problemas en mi declaración jurada. Hoy día lo que ocurre es que en definitiva, ¿cuáles son los problemas que se suscitan en este tipo de observaciones? Que hoy día a lo mejor un crédito que lo tengo en mi registro renta, en el formulario 22, lo tengo con devolución y con restitución, ¿cierto? Probablemente, pero en la declaración jurada hoy día yo lo informé con devolución y sin restitución. Entonces lo que ocurre ahí, que en definitiva a nivel de montos estamos ok en cuanto a retiros y en cuanto al crédito, pero lo que ocurre es que está mal clasificado. Entonces, al estar mal clasificado, automáticamente el servicio dice que esto está inconexo. Entonces, automáticamente te genera un problema en tu declaración y lo que ocurre es que también genera un problema al receptor de ese dividendo o retiro. Entonces, en definitiva, lo que uno tiene que ver que en definitiva cuando uno carga en su registro de renta empresariales los dividendos y los retiros con respectivos créditos, esos mismos respectivos créditos deben ser congruentes en la declaración jurada. Ahora, uno probablemente pueda tener algún problema porque uno lo genera, pero también puede ser por algún problema que algún tercero te informó. Si hoy día tú tienes, por ejemplo, en tu compañía recibiste un dividendo, un retiro, y ese dividendo, retiro viene con alguna declaración jurada observada, porque a lo mejor un crédito está observado, ¿cierto? La misma situación que comentamos, pero ahora se lo observaron a quien te distribuyó. Hoy día lo más probable que también te genere un problema a ti, porque ese crédito que tú recibiste lo vas a incorporar a tu registro y lo más probable que también vas a generar una observación, porque tú lo vas a incorporar ese crédito al registro SAC, siendo 14º de 3, en la columna que diga, o en la fila que diga crédito recibido por dividendos o retiros percibidos. Entonces, ahí puede también una incongruencia. Pero ahí básicamente no depende mucho de uno, sino que depende de que el tercero modifique su declaración jurada informando que este crédito se debe corregir. ¿Ok? Entonces, ahí también hay que tener cuidado con esta observación de los créditos asociados a retiros o dividendos. Por ejemplo, acá tenemos control de saldo a favor puesto por la sociedad, ¿ya? Hoy día cuando uno analiza esta observación, ¿ya? De los PPM, ¿cierto? Básicamente lo que uno tiene que tratar de hacer, bueno, la norma aquí es lo que dice que los PPM se pueden poner a disposición, ¿cierto? Solamente en aquellas sociedades en las cuales los dueños son socios, o que hoy día podría poner a disposición de una limitada, etcétera, etcétera. Ahora, no podría poner a disposición de una sociedad anónima y una SPA, pero en algunos casos uno pone a disposición de una sociedad por acción y una sociedad anónima y pasa automáticamente. Entonces, lo que uno tiene que tener cuidado acá, básicamente que lo que uno pone a disposición sea congruente con lo que uno coloca en la 1837, que es la declaración jurada en la cual uno pone a disposición los PPM. ¿Me explico? Si hoy día la sociedad tiene una devolución de 100 millones de pesos, por ejemplo, hoy día yo en el formulario 22, ¿cierto? Voy a colocar el formulario 22 para que se vaya entendiendo lo que estoy explicando. Hoy día en el formulario 22 yo voy a poner a disposición 100 millones porque obviamente tengo devolución. Entonces el que va a usted va a colocar el monto que va a poner a disposición acá, menos saldo puesto a disposición de los socios. Va a colocar los 100 millones, suponiendo que le van a devolver 100 millones. ¿Cierto? Esos mismos 100 millones tiene que cuadrar con lo que usted va a informar en la declaración jurada 1837, porque usted la dejó 1837, si mal no recuerdo, que es la de PPM puesto a disposición, que se hace en mayo, ¿cierto? Supongamos que hay dos socios de la sociedad, cada uno tiene un 50% de participación, significa que usted va a poner a disposición 50 millones cada uno, ¿cierto? Eso es lo que generalmente uno hace. Pero tiene que tener cuidado una cosa. Aquí cuando uno pone los PPM puestos a disposición, no se colocan a disposición en función de la participación del socio accionista, ¿ya? Yo muchas veces lo he visto, que dicen de estos 100 millones, 50 para cada uno. No, no es así. Porque en definitiva la norma dice que los PPM puestos a disposición se deben poner a disposición de los socios o accionistas, aunque no procede, porque solamente para socios, hasta el tope de global complementario que van a pagar estos fulanos. Por ejemplo, si el socio 1 va a pagar 25 millones de global y el socio 2 va a pagar 40 millones de global, yo no tendría por qué poner a disposición 100 millones.
Yo lo que tengo que poner a disposición son solamente 65, porque el socio 1 como paga 25 y el socio 2 paga 40, solamente tengo que poner a disposición hasta el tope su global, o sea, 65 millones. Y esos 25 y 40 millones respectivamente son los que tengo que informar en esta declaración jurada 1837 con el RUT, ¿cierto? Y con el PPM puesto a disposición a cada socio, ¿ok? Es un poco la mecánica. Entonces muchas veces la gente se equivoca porque pone a disposición de los socios accionistas, ¿cierto? Aunque accionista dijimos que no procede, pero en la práctica muchas veces pasa, ¿cierto? Pone a disposición el PP o el total de la devolución que tiene la empresa por el porcentaje de participación de cada socio accionista, y eso no es así, porque en definitiva puede que a lo mejor a un socio le esté dando una devolución y no está cubriendo el pago, entonces ahí puede que te la observe. Entonces lo que uno tiene que hacer siempre, hacer primero la declaración de los socios para saber cuánto es lo que ellos pagan y en función de eso poner a disposición mi devolución, ¿ok? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, acá, ¿qué es lo que dice? Tengo observación en la que retiro, lo único que dice que debo tener pagado el impuesto renta y hacerlo y haber percibido, en mi caso tengo impuesto pagado, pero es menor al revertido y la diferencia era saldo de renta. A ver, ¿qué es lo que dice? Paulina dice, tengo observación B372, en la de retiros. Lo único que dice es que debo tener pagado el impuesto renta o haberlos percibido. En mi caso tengo impuesto pagado, pero es menor al distribuido, ¿ya? O sea, hoy día usted pagó 1.000 pesos y dio 1.500 pesos. Eso es lo que entiendo, ¿no? ¿Ya? En mi caso tengo impuesto pagado, pero es menor al distribuido o al repartido, y la diferencia era saldo de renta anterior que quedó en SAC, ¿ya? Revisé valor está ok, no entiendo por qué la observaron. Lo único otro es que si la declaración jurada se certificó 2 veces, claro, si ese día usted tenía un saldo de arrastre de 1.000, por ejemplo, de SAC, y el impuesto primera fueron 500, hoy día usted tiene 1.500 para distribuir. Si solamente entregó 1.300, hoy día a usted le quedó un SAC con 200, o sea, técnicamente usted no tendría problema. Ahora, lo que ocurre es que probablemente a lo mejor, como usted dice, usted modificó 2 o 3 veces la declaración jurada y lo más probable es que el tema ahí quedó un poco inconexo. Entonces hoy día lo que tiene que esperar es el último reproceso, porque el Servicio de Impuesto Interno, ¿qué es lo que va a decir? A ver, veamos la situación final. Usted tiene 1.500 de SAC, que son 500 saldo inicial, o 1.000 saldo inicial más 500 de impuesto primera, total 1.500. Y como entregó 1.300, hoy día técnicamente eso está correcto. Tampoco podrían molestarlo por la corrección monetaria, porque en definitiva a usted le queda saldo SAC en su registro. Entonces lo que tiene que esperar es que básicamente corre el proceso porque esto está ok, considerando que usted los 1.300 que está imputando en el registro SAC a una columna que es con devolución, con restitución en el caso de que sea un 14A o con devolución y sin restitución en el caso de un 14D3, cuadre en la misma columna que usted informó en la declaración jurada de retiros o dividendos. Ahora, si está en columna distinta, claramente lo más probable es que va a seguir teniendo problemas, pero si está todo ok, debiese eso solucionarse en un proceso posterior, ¿ok? El remanente que no es utilizado se puede considerar como pérdida o es gasto rechazado. ¿A qué se refiere con ese remanente que no es utilizado? ¿Qué tipo de remanente? ¿El crédito fiscal o renta? ¿O qué tipo de renta? Ahí no lo entiendo, porque no sé a qué remanente se refiere. Aquí dice, una persona natural tiene observación A92. ¿Por qué debería la persona corregir ese error y no el CI? Pero ¿cuál es la A92? Pues? Si me explica más cuál es la 92, porque insisto, yo no me sé las observaciones, ¿ya? Si me dice cuál es la 92, tal que la busquemos acá, ¿ya? A lo mejor no la tengo, la 92. Déjeme ver cuál es la 92 acá. Aquí está la, a ver, A103, A110, no tengo la 92. Aquí está la 92. ¿Qué dice la 92? Dice, el impuesto único por retiro de ahorro previsional voluntario, cotizaciones voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo, declarado en el Código 767 en el anverso del formulario, no es consistente con el retiro declarado por terceros que presenta el formulario 1899 que usted envió. O sea, APB, existe una inconsistencia en el Código 767, déjeme ver cuál es el Código 6767. El Código 767 debe ser este, ¿no? APB. 767, ese que, ¿de dónde tiene el código 767? Dice el reverso del formulario, ¿dónde está? Bueno, si me puede indicar para darle la solución acá, porque acá dice el APB, el impuesto único. Ah, impuesto único por retiro de ahorro provisional voluntario. Ah, ya, perfecto, ya entendí ya. Impuesto único. Entonces el código 767 está acá, en la línea 73, 75, ahí está. Lo que pasa es que ese impuesto
único por ahorro previsional voluntario, ¿cierto? Usted hoy día usted debe determinarlo. Entonces, lo más probable es que a lo mejor el servicio impuesto interno se lo incorporó, ¿cierto? Pero en definitiva usted tiene que chequearlo. Y usted tiene que chequearlo con la mecánica de la fórmula que dice el artículo 42 bis número 1, ¿ya? O sea, 42 bis número 3, perdón, 42 bis inciso primero número 3. Ahí está la fórmula del cálculo de este impuesto que uno paga por el APB. Entonces hoy día lo que ocurre, hay dos posibilidades. A lo mejor hoy día está bien determinado y hay un proceso interno que en definitiva no te lo valida, o lo otro, a lo mejor el dato que te coloca el servicio de impuesto interno no está correcto. Entonces lo que yo le invito es que en definitiva usted haga el recálculo de este impuesto, ¿cierto? Para ver si está bien determinado. ¿Y cómo se hace ese cálculo? Usted tiene básicamente la base imponible global, ¿cierto? A esta base imponible global incorpórele el retiro del APB. Sacó 20 millones, entonces le va a dar un nuevo global. Entonces lo que tiene que hacer usted a este nuevo global, rebajarle el global que determinó en el formulario 22, le da una diferencia de impuesto. Esa diferencia de impuesto, usted divídala por el retiro del APB, le da un porcentaje. Ese porcentaje multiplíquelo por 1,1, se incrementa en un 10%, y después agréguele 3 puntos porcentuales. Le va a dar, no sé, un 30%. Ese 30% multiplíquelo por el retiro de APB que usted hizo y le va a dar el monto del impuesto a devolver. Entonces, lo más probable es que a lo mejor el monto que le da de acuerdo a la fórmula que yo le digo, que no es la que yo haya inventado, sino que está en la ley de la renta, a lo mejor a usted le da acá, no sé, 55.320. Y resulta que acá el servicio le colocó 55.300. Entonces, claramente hay un problema. Entonces, cuando el servicio a veces te coloca los valores, no es porque esté en definitiva bien determinado, porque a lo mejor el servicio te construye una propuesta con lo que en definitiva hoy día tú tienes, pero si a lo mejor ingresaste alguna información a la renta bruta, a la línea 1, a la 14, o le incorporaste alguna rebaja, de la línea 15 en adelante hasta la línea 21, que el servicio no tenía considerado, claramente te va a variar este impuesto. Entonces lo que habría que hacer es rectificar o sea, verificar ese impuesto si está bien determinado en función de lo que usted determine con la fórmula que dice este artículo 42 bis. ¿Ok? Ok, perfecto. Sí, claro, yo les voy a informarlos, les voy a enviar ¿cómo se llama? Los apuntes. Aquí Jimena dice, cuando el retiro se imputa a RAP, igual se usa para el cálculo del artículo 14 letra E, sí, porque en definitiva la norma, ¿qué es lo que dice? El 14 letra E es básicamente renta líquida imponible ante el beneficio, menos gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo, menos retiros. Y los retiros da lo mismo de donde vengan. Si el retiro, en definitiva, cayó a RAE, cayó a DEDAN o cayó a RAP o a tributación cumplida, lo tiene que rebajar igual, porque en definitiva usted tiene que pensar que te dice cuál es la renta líquida reinvertida. Y la renta líquida reinvertida es a esta renta que imponible haberle sacado esa plata, da lo mismo donde haya caído el retiro, porque es plata que no está disponible para ser reinvertida, porque se la llevó un tercero. Entonces da lo mismo donde cayó el retiro, usted lo tiene que rebajar igual. Inclusive, si usted efectuó retiros que no quedaron en el registro de renta, sino que quedaron a lo mejor como utilidades financieras en exceso de la tributaria, igual las tiene que rebajar porque son platas que no están disponibles para ser distribuidas. ¿Ok? Bien. No sé si le quedó clara la persona del beneficio. Bien. Sigamos con viene aquí las otras preguntas. Ok. Sigamos ahora acá con el Excel. Entonces, ¿dónde quedé? También vimos los créditos, vimos también lo del puesto a disposición, como esta vez. Control de participaciones, retiros, dividendos, respectivo incremento. Bueno, aquí básicamente lo que te está diciendo que cuando uno tiene un retiro o un dividendo, ¿cierto? Ese retiro o dividendo viene con un crédito informado en la DJ. Ahí uno tiene que fijarse que en definitiva el crédito que haya sido informado en la DJ, yo lo haya imputado o lo haya incorporado como corresponde en el formulario 22. Eso básicamente es bien simple, pero ahora si lo miro del punto de vista del 14 de 8, ¿ya? ¿Qué pasa con el 14 de 8? Hoy día ustedes saben que el 14 de 8 es un régimen que en definitiva no paga primera, ¿cierto? O no paga impuestos de categoría, entre comillas, porque
perfectamente puede pagar el impuesto del 10% de aquellos instrumentos 107 que usted haya vendido de septiembre en adelante. O sea, que hoy día digamos que un D8 no paga impuesto, eso es básicamente mentira, porque podría pagar un 10% por estos instrumentos. Bueno, entonces cuando se controle las participaciones, retiros, dividendos con su respectivo incremento percibidos por contribuyente acogido al régimen del artículo 14 de 8. Lo que te está diciendo acá, que hoy día cuando usted es un 14 de 8, usted sabe que el 14 de 8 no tiene registro de renta, entonces usted en la base imponible de 8 usted incorpora tanto rentas afectas como exentas de global, o de primera, o como usted quiera decir. Entonces hoy día si este 14 de 8 recibe un dividendo por 1.000 pesos, ese dividendo va a estar dentro de los ingresos. Y si ese crédito, ese dividendo viene con un crédito de 300 pesos, usted va a incorporar en la base imponible 1.000 pesos, ¿cierto? Y 300 pesos de crédito, es decir, usted va a incorporar el dividendo bruto en esta renta líquida imponible. Entonces, lo que tiene que procurar es que esos 300 pesos que están como crédito básicamente en la renta líquida imponible del 14 de 8, lo voy a mostrar acá. Por ejemplo, usted esos 300 pesos los va a incorporar acá, en la base imponible del de 8, aquí donde dice incremento por impuesto de primera categoría. Esos 300 pesos que estamos hablando debe ser consistente con los 300 pesos que usted va a informar en la declaración jurada 1947. Porque la declaración jurada 1947 usted le está diciendo estos 300 pesos yo los voy a distribuir, asignar, ¿cierto? O atribuir, como ustedes quieran, a cada socio de acuerdo al porcentaje de participación. Entonces, si tengo dos socios que cada uno tiene un 50%, yo tendré que informar en la declaración jurada 1947 150 para uno, 150 para otro. Entonces, lo que en definitiva hace el servicio en impuesto interno dice, a ver, si hoy día la empresa dice que tiene 300 pesos de crédito para algún dividendo, ¿cierto? Esos 300 pesos tienen que estar informados en la declaración jurada, en la columna respectiva, si son con restitución o sin restitución. Y como usted lo informa por socio, la suma de eso debe cuadrar con lo que está acá, ¿cierto? Y además, la cuadratura es que ese monto que usted incorpora acá lo tiene que tener rebajado del capital propio tributario simplificado, de 8 si es que lleva el simplificado, porque en definitiva no es plata que está disponible para distribución y no es un incremento de patrimonio porque lo termina ocupando el socio o accionista. Entonces, eso va a estar trabajado acá. Entonces, la cuadratura es que esté en la renta líquida, esté en la rebaja del capital propio tributario simplificado, ¿cierto? Esté en la declaración jurada 1947 como corresponda, y después usted lo tenga bien asignado acá en la línea 6. Tiene que estar ahí, ¿se fijan? Ahí tiene que estar, dependiendo cómo se haya informado. Entonces, todo es el ciclo. Si algo está mal informado en cuanto a valores, en cuanto a la declaración jurada, respecto a lo que usted está declarando acá, claramente va a ser observado. Entonces, usted tiene que ver que ese ciclo sea consistente. A eso se refiere esta observación de un D8. En el caso de un 14º de 3, básicamente los créditos que son informados en las DJ tienen que ser bien incorporados en la renta bruta, ¿cierto? A través de las columnas crédito y después la columna incremento. Veamos otra. Control de sueldos, perdón, de saldo de crédito e ingreso diferido y su imputación en la base imponible del ejercicio. Bueno, esto básicamente tiene que ver con aquel contribuyente que es contabilidad completa, 14º de 3, ¿cierto? Y que en algún momento decidió cambiarse a un régimen de un 14 de 8, ¿cierto? Entonces lo que ocurre es que hoy día cuando usted es 14A o de 3 y hoy día usted decide abandonar el régimen de A o de 3 porque claramente cumple las condiciones de un D8, hoy día lo que ocurre es que el registro de renta se entiende retirado. ¿Y por qué se entiende retirado? Porque hoy día el D8 no lleva registro de rentas empresariales. Entonces lo que ocurre es que en definitiva, hablemos en voz alta, el RAI que usted mantenía en este registro va a tener que ser tributado. ¿Y cómo va a tener que ser tributado? Básicamente como un agregado a la renta líquida imponible del D8 para que eso después fluya al global complementario. Entonces usted va a tomar el RAI más el SAC, estoy hablando básicamente en forma genérica porque esto se hace a través del capital propio, pero para que me entiendan, el RAI más el SAC hace el RAI bruto que se entiende retirado. Ese RAI bruto yo hoy día lo debo cuotear, es decir, en un máximo de 10 años, para que en 10 años una de 10 cuotas se pueda agregar a la renta líquida imponible de este de 8 para que después fluya al global complementario. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí básicamente el siguiente control, que primero soy lo tengo que incorporar en la renta líquida imponible y lo voy a incorporar acá en el recuadro 22, ¿cierto? Donde dice ingreso, perdón, acá, ingreso diferido imputado en el ejercicio debidamente incrementado. Entonces acá van a estar
como dijimos, 1000 el RAI que saqué y 200 el crédito, los 1200, que es el RAI bruto que se entiende retirado, aquí voy a tener que colocar 120, que va a ser básicamente del primer año, ¿cierto? Los 120. Y hay que tener cuidado que tiene que ser reajustado, ¿ok? Entonces aquí va a tener 120, ¿cierto? Perfecto. Esos 120 van a estar acá dentro del formulario 22. Ahí está el primer filtro, 120 incrementado la base imponible, y usted lo va a tener que rebajar de acá del capital simplificado, donde diga ingreso diferido imputado debidamente reajustado, y usted lo rebaja acá. Entonces lo incorpora en la base imponible para que fluya el global y lo saca del capital propio porque no es un aumento de capital. Y ahora tiene que informarlo en la declaración jurada 1947. Y en la 1947 usted lo va a informar ahí básicamente donde dice ingreso diferido, ahí va a colocar los 120. Y después el crédito se lo va a asignar al socio para que en definitiva él lo utilice. Ahora, como empresa, usted tiene que llevar un control de este ingreso diferido en el recuadro 7. Entonces, en el recuadro 7, supongamos que usted va a estar acá, de la ley 21.210, usted dice, bueno, lo que yo tenía saldo acumulado eran 1000 pesos de RAI, 200 de crédito, y ese crédito supongamos que era no sujeto a restitución, 200. Entonces, hoy día, como yo estoy cuoteando un décimo, voy a rebajar acá 100 pesos, que es la primera cuota del RAI, y 20 pesos, que es la primera cuota del incremento, y 20 pesos, que es la primera cuota del crédito, porque es 200 partido por 10. Entonces, ese control es que el servicio me dice, perfecto, eso es lo que a usted le va a servir como saldo para el próximo año, pero este año hoy día usted ha cuoteado estos 120, son 100 de RAI, 20 de incremento que se transforman en crédito. Entonces el cruce está, esa platita que usted tiene acá, se tiene que haber incorporado la renta líquida de 8, tiene que haberse rebajado en el capital simplificado, se tiene que haber informado la declaración jurada 1947 para que el socio accionista pague el global complementario respecto a ese ingreso diferido y pueda utilizar los créditos. Y el crédito, este ingreso diferido, ¿dónde lo utiliza el contribuyente persona natural? Lo va a utilizar acá en la línea 30 y tanto. Un segundito, aquí dice. No, línea 40. Crédito por ingreso diferido según artículo 14 de 8 letra D. Ahí usted va a utilizar esos créditos, ¿cierto? Que en definitiva la empresa le pone a disposición a la persona natural a través de esta declaración jurada. Pero usted tiene que tener cuidado, ¿ah? Porque no es llegar y colocar todo el crédito en la declaración jurada, porque ese crédito usted lo tiene que imputar en contra del global, como dice la circular 62 del 2020, hasta el tope del global complementario que hubiese pagado el ingreso diferido dentro de la base imponible. Entonces, si a mí me asignaron 100 pesos, o 20 pesos en este caso, yo no puedo llegar y colocar los 20 pesos acá, ¿cierto? No puedo colocar los 20 pesos. Si tengo que ver cuánto es lo que paga de global el ingreso diferido que está dentro de la base imponible. Si el ingreso diferido está pagando 8 pesos, yo podría utilizar solamente 8 pesos de crédito. Y los 12 pesos, porque me asignaron 20, esos 12 pesos van a quedar para un ejercicio siguiente. ¿Y dónde controlo yo ese saldo como persona natural que de ingreso diferido o de crédito de ingreso diferido que todavía no he ocupado? Usted lo lleva al recuadro número 5. Y aquí en el recuadro número 5, como persona natural, usted controla ese crédito. Dice, mire, el remanente del ejercicio anterior, 0, porque a lo mejor no traía, y este año me asignaron 20 de crédito. Perfecto. Lo que yo utilicé en este crédito este año fueron 8 pesos nomás, porque lo que me pudo, lo que me permitió esta mecánica de la tributación, de la tributación del ingreso diferido fue ocupar 8 pesos. Entonces 8 pesos fue lo que paga global, el ingreso frío, 8 pesos puedo ocupar. Entonces 20 recibí, 8 voy a ocupar y me quedan 12. Y esos 12 te van a servir para ti de remanente para el año siguiente. Entonces el ciclo de lo que tiene este ingreso diferido viene por la empresa cuando se cambia de un 14A de 3 a un de 8, se informa en la renta líquida, en el capital simplificado, recuadro 7, después va a la declaración jurada 1947 y posteriormente al global complementario. Y usted lo va a utilizar como crédito en esta línea 42, pero con tope hasta el global que paga este ingreso diferido. ¿Ok? Otro tema, las remuneraciones. Control de las remuneraciones declaradas en el Código 1616 del formulario 22, acogido al régimen del número 8 de la letra del artículo 14. O sea, básicamente acá cuando uno ve las remuneraciones, no solamente nos podemos hablar de la observación que tiene un D8, un D3, un A, básicamente. O sea, no nos circunscribamos solamente al D8, analicemos qué es lo que puede pasar con las remuneraciones hoy día en un 14A, D3 y D8. Hoy día si yo lo veo en el 14A, cuando yo informo en mi recuadro 12, que está acá de base imponible de un 14A, el servicio de impuesto interno, ¿qué es lo que hace? Este código de remuneraciones lo cuadra con el gasto bruto que uno tenga en la declaración jurada 1887. Esa es la cuadratura que hace el servicio de impuesto interno.
Y fíjate que en el caso de un 14 de 3 y de 8 hace lo mismo. O sea, si yo me voy al recuadro 17, aquí cuando veo remuneraciones, ¿cierto? Acá están, un segundito, están los ingresos. Aquí remuneraciones pagadas, hacen la misma cuadratura. Ahora yo discrepo un poco de esa cuadratura que hace el servicio impuesto interno en un detalle, un D8, cuadrarme en las remuneraciones con respecto a la declaración jurada, porque en definitiva en un 14A está bien que me cuadre básicamente el gasto que yo tengo en la declaración jurada con el gasto balance, porque en definitiva todo eso es contabilidad y el principio de vengado. Pero el día cuando uno lo hace en un D3 y un D8, puede que a lo mejor lo que yo tenga en la declaración jurada puede que no cuadre, ¿cierto? Con lo que uno tiene en su código de remuneración en un D3 y un D8, porque ustedes saben que ambos regímenes funcionan en base a lo pagado, y a lo mejor lo que yo pagué puede haber sido más o menos que en definitiva lo que yo declaré en este código. Entonces aquí hay dos posibilidades de poder sacar esta observación. Hay mucha gente que hace lo siguiente: se cuadra aquí el 14, este código de remuneraciones lo cuadra la DJ, y el dato que te sobra, te falta, uno lo lleva a otros ingresos, otro gasto deducible de ingresos. Eso es una forma de cuadrarlo rápido. Ahora, si uno lo quiere cuadrar perfecto, uno tendría que ir al servicio impuesto interno y decirle, mire, ¿sabe qué? En la DJ tengo 500 pesos, pero acá tengo 490 solamente en el egreso, o tengo 4 o 510. ¿Por qué tengo ese diferencial? Porque algo pagué del año pasado o algo dejé de pagar. Y ahí uno lo podría sacar básicamente con el fiscalizador. ¿Ok? Y esa observación ocurre tanto cuando uno es de 3 cuando uno es de 8. Y también en el caso 14A, que es lo más fácil. O sea, procurar que en definitiva en la A uno puede cuadrar el gasto, y en el de 3 y el de 8 también puede cuadrar el gasto, aunque no procedería porque tendría que ser con ingreso y egreso. ¿Ok? Bien. Vemos otra. Honorario, la misma historia. En el caso del honorario 14A te cuadran la declaración 1879 y el de T y el de 8. Obviamente es poco probable que uno cuadre la declaración jurada porque siempre te quedan los impuestos de segunda categoría que tú los pagas en enero, entonces un egreso el año siguiente, entonces es poco probable que te cuadre. Entonces tiene la misma forma de cuadrar un DT y un D8, es básicamente sacar esta observación diciendo, mire, en el código honorario que tengo acá yo como ingreso, déjame ver, ¿dónde está? Aquí está. Honorarios es básicamente si yo aquí tengo el egreso, si lo quiero cuadrar rápido y sacarlo por la página, ¿qué es lo que tendría que hacer? Colocar el monto informado como honorario bruto, y la diferencia que me falta o me sobre la llevo a otros gastos deducibles. Es una forma fácil de poder sacar esta observación, aunque técnicamente no procedería, porque lo correcto es que uno vaya a la oficina del servicio y le diga, ¿sabe qué? Tengo X cantidad de plata, que tengo un poquito más, un poquito menos, porque pagué más o pagué menos, dependiendo del flujo de caja que ustedes tenían en el año. Ese es lo correcto. Pero hay mucha gente que lo saca rápido, básicamente de esta forma en la página del servicio. ¿Ok? Ahora no produce ningún efecto, solamente un trámite más simple. Bien. Aquí básicamente los ppms de un 1947. Bueno, esto tiene que ver con un D8. Hoy día ustedes saben que en la propia declaración jurada 1947, en la última columna dice PPM puesto a disposición, ¿ya? Lo que uno tiene que tener cuidado acá, que el PPM que se informa a la sociedad, ¿cierto? Cuando la sociedad de 8 está haciendo su declaración de impuestos, ¿cierto? Va a los agentes retenedores y ahí aparece el PPM que haya pagado durante el año. Y aparece reajustado, claramente. Entonces uno toma ese PPM y ese PPM usted lo tiene que distribuir, o mejor dicho, poner a disposición de los socios o accionistas de este D8 en función de la participación en la utilidad. Supongamos que aquí hay dos socios. Uno tiene un 70 y otro tiene un 30. Y son 1.000 pesos el PPM que usted pagó. Entonces son 1.000 pesos, usted los tiene que poner a disposición. Entonces, en la declaración jurada 1947, en la última columna, va a colocar 300 pesos para el fulano 1 y 700 pesos para el fulano 2. Esos mismos 300 y 700 pesos tienen que estar bien cuadrados con, en definitiva, lo que en definitiva el servicio le informa. Si el servicio me informó 1.000, yo lo único que tengo que tener la precaución de que lo que le ponga a disposición de los socios accionistas sean los 1.000 pesos. 300 y 700, para que sumen los 1.000. Porque eso después el socio accionista va a utilizar esos ppm en contra de su global complementario. ¿Dónde lo utiliza? Si mal no recuerdo, en la línea 85, viene este año en el formulario 22, y aquí dice línea 85, ppm puesto a disposición. Entonces aquí van a aparecer los 300 pesos del fulano 1 y los 700 del fulano 2. Lo importante, ¿ya?, es que usted debe considerar los ppm puestos a disposición como un retiro del ejercicio, pero no estos ppms, sino que estos ppms que usted coloca este año puesto a disposición constituyen un retiro para el año siguiente. Es decir, el año siguiente, cuando usted vuelva a hacer la declaración jurada S947, en la columna retiros,
¿cierto? Que un dato solamente informativo en 1947, usted tiene que colocar ahí los retiros efectivos o dividendos efectivos que le ha distribuido a los socios accionistas y adicionalmente debe sumar estos PPM puestos a disposición. Porque en definitiva el PPM puesto a disposición del año 1 se transforma en un retiro del año 2. ¿Y por qué? Porque es disminución de capital, porque es plata que no está disponible para ser distribuida porque ya se distribuyó hace mucho tiempo. Entonces, le digo ese tips porque en definitiva si usted hace el capital propio tributado simplificado, de forma tal de que su capital simplificado no se torne o no se abulte por plata que a lo mejor no están dentro de este capital simplificado, ¿ok? Entonces debe considerar eso. Ahora, no sé si el servicio de impuesto interno tendrá algún mecanismo de control de eso, ¿eh? Yo creo que no, pero sí es bueno que usted lo sepa, que los PPM que pone a disposición en el año 1 constituyen un retiro, el año 2 en su declaración jurada 1947, más obviamente los retiros o dividendos propios del ejercicio. ¿Ok? Bien, vamos con otra. Bueno, aquí exactamente los PPM puestos a disposición. ¿Qué tenemos acá? Al ingreso diferido ya lo vimos ya, básicamente que está en la línea 39, que ese crédito al ingreso diferido viene del recuadro 5, que usted este ingreso diferido, que es el crédito que viene de aquellas empresas A o de cheques que se pasaron de 8, debe ser utilizado, pero hasta el tope del global complementario que haya pagado el ingreso diferido. Por ejemplo, si el ingreso diferido, ¿usted cómo lo hace? Para utilizar este crédito, usted tiene que sacar la tasa efectiva. ¿Y cuál es la tasa efectiva? La tasa efectiva es básicamente dividir el impuesto global determinado sobre la base, te da un porcentaje. Y ese porcentaje usted lo multiplica por el ingreso diferido bruto, que es crédito, o sea, es renta más crédito, que está dentro de tu línea 6. Y ahí usted sabe cuánto es el impuesto que está pagando el ingreso diferido. Entonces el ingreso diferido paga 8 pesos, como dijimos en nuestro ejercicio. Por mucho que te hayan asignado 20, usted no puede rebajar 20, sino que tiene que rebajar en este código, esta línea 42, solamente 8, porque esos son los 8 de global que paga este ingreso diferido. ¿Okay? Entonces, fíjese que hemos visto varios temas, lo hemos tocado básicamente en forma genérica y ahora hemos ido básicamente en la de chica. El recuadro número 5 también tiene que ver por el ingreso diferido, también lo comentamos. Es un retiro, que el ingreso diferido, que es lo que decía, y acá en el recuadro 5, usted tenía, es el crédito que le habían asignado, usted había ocupado 8 y 12, o sea, 20 recibió, 8 ocupó y 12 le quedó para el año siguiente. Esos 12 usted lo ocupa el próximo año como remanente del ejercicio anterior reajustado por IPC. ¿Ok? Bien, déjeme ver si tengo otra importante. Esto, el artículo 33 bis, otro tema importante, cuando uno utilice el crédito del artículo 33 bis, básicamente, hablemos del 14A primero y de 3, y del D8 como empresa, ¿ya? Si hoy día uno habla de un 14A, o sea, de un 14A de 3, de un crédito al activo fijo, lo primero que uno tiene que hacer cuando incorpora el crédito al activo fijo es un crédito sin derecho a evolución, va acá, ¿cierto? Lo que uno tiene que procurar es que cuando uno coloque el crédito al activo fijo acá, tiene que estar en el recuadro 8, es lo primero, ¿cierto? ¿Y dónde va a estar ese recuadro 8? Acá. Usted va al recuadro 8 y el 14A o D3 van a tener que incorporar ese crédito activo fijo acá, ¿cierto? Ahí va a estar. Recuerde que el artículo 33 bis letra C, que dice que usted utiliza un 4% cuando venda más de 100.000 UF, se derogó el 31 de diciembre del 2022, perdón. O sea, el último año tributario que se ocupó fue este. Ya no hay más crédito activo fijo para las empresas que venden más de 100.000 UF porque fue una modificación de la ley 21420, que esta que es la ley que financia la PGU. Entonces, un A y un D3, cuando utilicen el crédito al activo fijo como un crédito sin derecho a evolución en la base imponible, o sea, rebajando el impuesto pago, usted lo va a tener que informar acá. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el 14 de 8? El 14 de 8, cuando uno asigna un crédito del activo fijo, uno se va a una base imponible de un D8. Voy a ir acá. Aquí tengo la base imponible del D8. Porque ustedes saben que cuando el D8, a diferencia de un 14A y un D3, el único crédito disponible que tiene un 14 de 8 es el crédito al activo fijo, no tiene ningún otro crédito más. Entonces ese crédito activo fijo usted lo tiene que incorporar como un ingreso en la base imponible. Entonces usted lo va a colocar acá, crédito para activo fijo. Ahí va a estar en la renta líquida imponible y este mismo dato va a ir a la declaración jurada 1947. Y en la declaración jurada 1947 usted lo va a poner a disposición en función de la participación de los socios. Supongamos que son 1.000 pesos el crédito del activo fijo y hay dos socios que tienen 50% cada uno. Entonces, usted en la declaración jurada 1947, 500 pesos para el fulano 1 y 500 pesos para el fulano 2. Perfecto. Esos 500 pesos que usted le asignó al fulano 1 y el fulano 2 van a ir al formulario 22 de cada fulano. En el caso del fulano 1,
esos 500 pesos van a estar en esta línea. 37 creo que si mal no recuerdo. Déjame ver, aquí está, 37 acá. No, 37 crédito a la construcción, dije, 36, 35, 36, ahí está, 38, ahí está, la 38. Ahí van a estar el crédito al activo fijo, los 500 pesos, ¿ya? Pero usted tiene que tener cuidado, porque como el crédito al activo fijo es un crédito de categoría, y lo dice en forma expresa la ley de la renta, también la circular 62, dice que al ser un crédito de categoría, o sea, originalmente nació como un crédito en contra de la primera, ese es el objetivo, dice que en forma excepcional se entrega como crédito al global complementario en un D8. ¿Y por qué en forma excepcional? Porque el D8 no paga primera, entonces se lo entregamos al socio accionista para que lo utilicen contra su global. Entonces, yo siendo fulano 1 me van a llegar los 500 pesos acá, ¿te fijas? Entonces uno dice, puedo utilizar los 500 pesos, pero a veces tú sales observado. Supongamos que el ciclo está correcto, los 1000 pesos están dentro de la base imponible del D8, y eso se informó a la declaración jurada, ¿cierto? 500 y 500 para cada uno. Entonces yo debiese colocar los 500 acá. Entonces, el hecho de que a mí me lo certifiquen en la declaración jurada, yo puedo entender que está correcto. Sí y no. Sí, porque los 500 pesos de la declaración jurada fluyen al global como crédito. Perfecto. Pero lo que no está correcto es el monto. Porque si bien a ti te informaron 500 pesos, como es un crédito de categoría, la norma señala que el crédito del activo fijo que será utilizado por un socio accionista que participe en un D8, en esta línea 38, será utilizado hasta el monto, escuche bien, hasta el monto del impuesto de primera categoría que hubiese pagado un 14 de 8. Entonces, el crédito que a mí se me asignó de 500 pesos, tengo que analizar el tope. ¿Y cuál va a ser el tope? El impuesto de primera categoría que hubiese pagado un D8. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo me voy a la renta asignada que tengo el D8, que aquí está. Supongamos que tengo 1000 pesos, me asignaron de renta líquida o 2000 pesos. Tomo los 2000 pesos y los multiplico por el impuesto de primera categoría del régimen PYME, en este caso un 10%. 1000 por 10% son 200 pesos. Entonces, teóricamente, si este D8 hubiese pagado primera categoría, hubiese pagado 200 pesos. Entonces, si teóricamente está pagando 200 pesos, ficción, de primera categoría, ¿por qué usted le va a dar 500 pesos de crédito en esta línea 38? No, lo que pasa es que los 500 pesos me los dijeron por declaración jurada, ¿no? Si está perfecto. Está perfecto que le asignen 500 pesos a cada uno. Pero si tu base imponible que te asignaron de D8 son 2000, y como dice la circular 62 del 2020, la propia ley de la renta, que es un crédito de categoría que en forma excepcional se entrega en contra del global, usted lo podrá utilizar en contra del global, pero hasta el tope del impuesto de primera categoría que hubiese pagado la línea 6. Entonces, si la línea 6 pagó 200 pesos, usted no puede utilizar 500, tendría que utilizar 200 pesos acá. Entonces tiene que tener ese cuidado, porque si no, por eso también son observados la gente. ¿Ok? Bien. A ver si puedo avanzar con otras más. Control de la base imponible impuesto global complementario adicional. No, eso no. Control de adquisición de bienes de activo fijo. Bueno, lo que tiene que tener también con respecto al crédito activo fijo, ya dijimos que van a ir en la línea de base imponible de un A y un D3 y va a estar en el recuadro 8, ¿cierto? Y en el caso de un 14 de 8 va a estar dentro de la base imponible. El control que tiene que tener cuidado también es que el servicio hace el siguiente cuadro. Dice básicamente, si tú tienes este crédito activo fijo que me estás imputando, ese crédito activo fijo tendría que ser más o menos las compras netas de activo fijo que tú informaste en el formulario 29, multiplicado por el porcentaje que probablemente te corresponde, que puede ser un 6%, un promedio entre un 6 y un 4, o un 4. Entonces, es el cálculo que hace el servicio. Entonces, si uno está utilizando crédito activo fijo, pero nunca informó compras de activo fijo en el formulario 29, va a salir observado. Ahora, es posible corregir a lo mejor los 29. El gran problema lo tienen aquellas empresas que en definitiva son exentas de IVA. Entonces, como son exentas de IVA, no utilizan el crédito fiscal y por lo tanto no tienen nada que informar en este código de IVA por compra de activo, ya sea por factura o por declaración de importación. Entonces, básicamente siempre van a tener el problema porque el servicio no tiene un parámetro para comparar. Entonces, la única forma de poder sacarse esa observación es acudir al servicio en impuesto interno y explicarle, mire, sabe que estas son las facturas que tengo y de acuerdo al rango de mis ventas, a mí me corresponde un 6%. Entonces, tomo la ventaneta por el 6% y ese es el crédito que yo ocupo en contra de este activo fijo. ¿Ok? Bien. Aquí básicamente tengo alguno del régimen PYME.
pero son básicamente las mismas, ¿ya? Control del honorario, ya lo vimos, ¿cierto? Las remuneraciones también, beneficio e incentivo también lo hablamos, ¿cierto? Un crédito observado también lo hablamos, que tiene que ser consistente lo que usted ha informado en el registro renta versus la declaración jurada. Aquí tenemos también intereses por no expresivos contribuyente acogido al régimen del artículo 14. Los ingresos por intereses. Aquí básicamente cuando uno tiene intereses, vamos a este tema. Hoy día cuando uno ve un 14 de 3 y de 8, porque también aplica para el de 8, hoy día esos intereses o mayor valor, ¿cierto? Uno los informa en la línea 17 acá. Me voy a ir a la línea 17, ¿ya? Esos intereses también pueden ser también por mayor valor, por un montón de cosas, ¿ya? Por ejemplo, aquí diré intereses y reajustes percibidos por préstamo y otros. Estos básicamente son los intereses que en definitiva tú hayas entregado, o sea, porque financiaste algún préstamo a alguien, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, eres una empresa que es prestamista, claramente tú vas a informar esos intereses en una declaración jurada, ¿cierto? Y los vas a colocar acá. Ahora, si tú hoy día tú prestaste plata a alguien y firmaste un mutuo, ¿cierto? Y claramente te van a pagar ese interés también va a estar acá. Ahora, eso es súper simple, no creo que el servicio te objete mucho ese ingreso, ¿cierto? Salvo que te quiera revisar porque quiere verificar si en definitivamente tú pagaste el impuesto timbre y estampilla, ¿ya? Lo que básicamente hay que tener cuidado con esto, que pueden ser intereses también, pero de otras cosas, son básicamente el mayor valor percibido por rescate o enajenación de inversiones o bienes no depreciables. Aquí hay que tener cuidado. Cuando uno, por ejemplo, vende un activo no depreciable, que por ejemplo un terreno, una acción, un derecho social, ¿cierto? La norma, ¿qué es lo que indica? Que cuando yo vendo en el año respectivo, la venta será el ingreso y el costo será la inversión hecha en años anteriores reajustada por IPC. Entonces el diferencial de la venta menos el costo corregido me dará la rentabilidad. Y esa rentabilidad puede ser positiva o negativa, dependiendo si gané o perdí plata. Si esto es positivo, va a ir acá al mayor valor percibido. Si perdí plata, va a ir acá donde dice pérdidas. Aquí está, pérdidas o rescate de inversiones en activos no depreciables. Ahora, eso es lo que dice la ley de la renta. Lo que usted tendría que tener cuidado siendo 14 de 8, porque a lo mejor es una lata sacar este cálculo, yo le aconsejo lo siguiente. La cuadratura que hace el servicio de impuesto interno es la siguiente. Dentro de la información que tú tienes de terceros, hay declaraciones juradas de banco que dice el mayor valor o el menor valor de fondo mutuo, intereses reales por depósito a plazo. Eso usted hoy día tómelo. Tome el mayor valor con todos los menores valores y júntelos. Obviamente por capital inmobiliario, ¿cierto? Porque a lo mejor solamente eso tiene. Intereses positivos, negativos de depósito a plazo, mayor valor o menor valor de cuota de fondo mutuo, tómelo. Y el resultado es básicamente lo mismo que yo le acabo de decir. La enajenación del activo, venta, menos el costo corregido te da el mayor valor. Obviamente da un poco más exacto lo que te informa el servicio, o sea, mejor lo que te informa el tercero que está en la página tuya. Entonces usted tome ese valor neto y si a usted le da positivo, usted lo va a colocar acá, mayor valor percibido, y si es pérdida, lo va a colocar acá en menor valor aquí, o pérdida por rescate en enajenación de activos no depreciables. Y ese es el valor que te puede dar el servicio de impuesto interno, porque el servicio dice, este contribuyente, el 14 de 3 y de 8, tiene esta ganancia o pérdida de capital. Entonces tiene que estar, por inversiones, tiene que estar en estos códigos. Hoy día como 14A no opera esa cuadratura, porque tú como es contabilidad completa, tú tienes que básicamente lo vas a tener en otro ingreso. Entonces lo más probable es que a lo mejor no tenga ninguna observación y cuando te presentes una fiscalización lo más probable es que el servicio de impuesto interno, el fiscalizador va a querer revisar cómo tú llegaste a ese monto. Pero hoy día el cruce de estos tipos de mayores valores o menores valores por este tipo de inversiones lo hace el servicio en un 14 de 3 y de 8, producto de la información está en tu portal. ¿Ok? Bien chicos, siendo las 12:15, hemos dado bastante. Y aquí tengo la última, que es control de creación de global complementario, renta fuente de primera, renta presunta. Y voy a hablar de este último tema y vamos a concluir, para no quitarle más tiempo. Aquí, control de declaración en global complementario de las rentas presuntas afecta a primera categoría. Bueno, aquí el único cuidado que uno tiene que tener es básicamente que cuando yo hago la declaración jurada 1943, ¿cierto? Esa declaración jurada 1943, lo que yo le informe a cada
socio de esta sociedad o siendo empresario individual, voy a tener que utilizarlo acá en mi línea 4, ¿cierto? Acá va a estar la base imponible que se me asigna, y aquí recuerden que este año solamente se utiliza el crédito con derecho a evolución, es decir, la fuente, la empresa de primera categoría, tiene base imponible de 10 millones, sobre el 25% pagó 2,5 millones de impuesto primera, pero 2,5 millones fueron financiados con contribuciones en el caso de una renta presunta agrícola de 1 millón. Hoy día, ¿qué es lo que hizo la empresa o la persona natural? Pagó solamente 1,5 millones, porque 2,5 millones de impuestos menos 1 millón las contribuciones, pagó 1,5 millones. Ese 1,5 millones tiene que estar informado en la declaración jurada 1943 en el crédito con derecho a evolución. Y los 10 millones de la base tiene que estar en renta informal. Entonces, lo que hoy día tú vas a traer los 10 millones de la base, van a estar acá, si es que te corresponde el 100%, y solo vas a tener acá el 1,5 millones con crédito a contribución, que es lo que en definitiva pagó el contribuyente de primera categoría o tú como empresario individual, porque hoy día se elimina la columna que estaba el año pasado que decía crédito sin derecho a evolución, o sea, tú el año pasado podías colocar acá el crédito de primera categoría financiado con contribuciones. Hoy día se elimina, y básicamente se elimina para ser consistente con lo que dice el artículo 56, número 3, porque cuando uno lee el 56, número 3, dice: todo aquel impuesto de primera categoría que haya sido financiado con contribuciones no podrá ser crédito en contra del global. Entonces, lo que hace hoy día la declaración jurada 1943 de eliminar este crédito sin derecho a evolución, o sea, que el crédito primero que financiaste con contribuciones, y para que tú no lo utilices en tu global, es básicamente consistente con lo que dice la ley de la renta en este artículo 56, número 3. Bien, pues, son casi las 12:20. Déjeme ver si tengo alguna duda acá. ¿Ya? La observación aquí dice: Juan, tengo observación de la acción 107. Ahí básicamente, si usted tiene observación del 107, lo más probable es porque hoy día, cuando usted declaró el 107, había un asistente. En algunos casos el servicio de impuesto interno le proporcionaba el costo. Si usted no le proporcionó el costo del servicio, usted a lo mejor colocó el costo. Entonces, lo más probable es que el servicio de impuesto interno, si usted determinó un mayor valor y pagó el 10%, el servicio hoy día no es porque te esté diciendo que está malo, sino que dice: quiero que venga porque necesito revisar su costo. O a lo mejor, si usted no imputó correctamente la ganancia y la pérdida, ¿cierto? A lo mejor está pagando menor impuesto del que corresponde pagar. O sea, pueden haber varias posibilidades con respecto al 107. ¿Ok? Bueno, eso ya lo hablamos de la 1947, pero también lo analizamos. Aquí dice a disposición o ese gasto, no, los PPM puestos a disposición es un retiro, ¿ya? Y el 33 bis es un crédito en contra del global para el socio o accionista, en el caso de un D8. Bien, pues, no sé, Joana, son casi las 12:20. Sí, aquí estoy. Ya llegué. Ya, le Bueno, espero estaba. que les haya servido. Tratamos de hacerlo lo más clarificador posible porque son bastantes las observaciones. Yo le voy a compartir a Joana la PPT con el Excel para que puedan revisar las observaciones, ¿cierto? Porque son bastantes. Yo creo que si pudiésemos analizar todas las observaciones estaríamos un día entero hablando. Pero tratamos de colocar las más importantes y las más recurrentes, ¿ok? Y con algunos tips también. Sí, dice seco, profe, muy didáctico. Sí, bueno, me parece. Sí, didáctico. Ya, cuando tengamos cursos, profe, todos se me compren los cursos. Ya, profesor. Nos estamos viendo. Muchas gracias por su tiempo y por su disposición para tratar los temas aquí con nuestra gente. Perfecto. Bien, pues, que tengan una buena tarde y nos vemos en alguna oportunidad. Que estén muy bien. Muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Le comento a los participantes, mientras tanto, que el video yo creo que lo vamos a subir a nuestro canal para que lo sigan, así que ahí les subí el link del canal, por si están interesados. Se los voy a mandar. Ay, lo perdí. Denme un segundito. Ahí está. El canal de YouTube. Así que ahí pueden. El archivo vamos a ver cómo podemos hacerlo para subirlo. ¿Ya?
Este profe es lo mejor, se agradece. Bueno, estamos hasta una próxima ocasión. Estén atentos a nuestros correos, así que será hasta una próxima. Nos vemos. Chao, chao.